Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a IPSE Digital, Potencialízate. Es un gusto que estén aquí con nosotros. Ay, me falta alguien aquí. No es el ingeniero Humberto Durán, no tarda en llegar. Soy la ingeniera Rocío Campos y de todos modos siempre para mí es un gusto estar aquí. Recuerden que IPSE Digital es un espacio derivado de Ingeniería para Potenciar la Cultura Empresarial IPSE. Somos un organismo que damos capacitación, asesoría, consultoría en temas de ingeniería industrial, finanzas, emprendedores. También somos certificados con el Conocer. Tenemos muchos temas que les pueden gustar. Ya ustedes pueden checar nuestra página en ipse.org.mx. Nos pueden escribir a cursos@ipse.org.mx o visitar nuestro Facebook, que es IPSEMX. Nuestro Twitter es IPSEMX. O también nuestro Instagram, en todas las redes sociales estamos, así que pueden checar, casi en todas las principales. Nos pueden mandar mensaje al WhatsApp al 55 50 56 75 43 y darnos sus propuestas, darnos qué podemos tener aquí en este programa que es para ustedes con mucho gusto. Así que, el tema de hoy que vamos a tener es de la NOM 035. Esta norma es muy conocida, ahorita está en su auge porque como tal es una norma obligatoria de las normas oficiales de México. ¿Y de qué se trata esta norma y qué implica, qué da si no la tienes? Todo esto se va a ver en este tema en un momento más. La norma 035 es de la STPC, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y entró en vigor apenas este 23 de octubre del 2019. Es la norma de factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Vamos a estar hablando de este tema que es muy importante por todo lo que incluye, que es la parte una de las partes principales es el estrés laboral, el ambiente laboral, los riesgos laborales. Ahora sí que algo que debimos de haber hecho de inicio y como ahora sí que como normal, ahora cuidando el ambiente de nuestros trabajadores o nuestro espacio laboral, ahora ya se hace obligatorio porque todos estos temas que se van a tocar en la norma 035, que en sí, como ya mencioné, es obligatorio, ya debimos nosotros como personas considerarlos, no era necesario que tengamos ahora sí que nos lo obligaran, ¿no? Pero como tal ahora sí ya es una obligación, ya hay sanciones a todos los empresarios que no cumplan con sus trabajadores. Los trabajadores también, si ustedes se sienten que están incumpliendo su patrón o su jefe, por favor también pueden hablar, pueden alzar la mano, yo sufro de esto, y se tiene que checar esa parte. Todo esto se va a hablar en un momento más cuando regresemos y ya me acompañe aquí el ingeniero Humberto Durán. Así que por ahora voy a un corte pronto y regresamos. Así que vamos a corte y continuamos. Y ya con el ingeniero Humberto, no tarda en llegar. Bye. Ahorita regresamos. ¿Qué? ¿Ya terminamos? No, solo es un corte comercial. Regresamos a IPSE Digital. Hola amigos, los invitamos a IPSE Digital Potencialízate. Acompáñenos todos los jueves a las 11 de la mañana por Vive Radio. un programa dirigido a temas relacionados a la ingeniería industrial, capacitación, finanzas y emprendedurismo. IPSE Digital, potencialízate. Ya estamos aquí de regreso en IPSE Digital. Potencialízate. Continuamos.
Hola amigos, ya estamos aquí nuevamente de regreso, muy contentos. Y como dije, ¡chin! Ya parecía que el ingeniero Humberto Durango. Ingeniero, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí gracias, un poco apresurado por la vialidad de esta ciudad que me tiene ya estresado. El tema del que vamos a hablar, que acabo de mencionar, que en sí varios de los aspectos de la norma, bueno, ahorita continúas, perdón, que decía que ya como tal debimos de haber hecho hincapié desde hace muchos años, ¿no? Y que ahorita como tal ya es obligatorio, pero es lo que mencionaba, pero ya después de estar tranquilo, ya vamos a saludar a nuestros que nos escuchan, bueno, yo ya los saludé. Vengo a todas las prisas para todos los que nos están escuchando, una disculpa si de repente me sienten un poco acelerado, pero vengo a todas las carreras. Pero bueno, ya estamos aquí, Inge, precisamente falta nuestro café, ¿verdad? Falta nuestro vasito de café, pero bueno, igual ya está bien. ¿Ya comentaste de qué vamos a hablar hoy, Inge? Exactamente, ya hablé que es de la norma 035 de factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Así que di una pequeña introducción de lo que es la norma. Bueno, no dije que es una norma obligatoria. Bueno, ya vamos a iniciar ya el tema porque si no vamos a redundar aquí nuevamente. Perfecto, Inge. Pues bueno, entonces vamos a empezar. Ya estamos aquí. Y bueno, antes de ir vamos a entrar con el tema con algunos antecedentes que yo traigo, algunos datos. Los datos duros del ingeniero. Los datos duros que siempre traigo. Y bueno, importante comentarle a todo nuestro público antes de iniciar con el tema, próximamente ya vamos a tener este curso aquí en IPSE, estén atentos de nuestras redes sociales, en nuestra página web www.ipse.org.mx y nuestro Facebook oficial, facebook.com/IPSEMX, donde seguido publicamos nuestros calendarios de cursos, fechas y demás, entonces estén muy pendientes de este taller. También comentar que esta norma, si bien se ha estado dando en muchos otros lugares de capacitación, no se confíen de todos los lugares porque aún así hay aspectos que todavía no están bien identificados o bien aclarados y que nos están dando cualquier persona sin tener a lo mejor el perfil adecuado. Entonces, por favor, revisen muy bien dónde quieran tomar esas capacitaciones, revisen muy bien el perfil del instructor, revisen muy bien el contenido temático, que sí sea como tal la norma, porque hay incluso quienes te dicen que quieren dar la norma, pero te dan una embarradita de la norma y te meten otros temas que nada que ver con lo que es la norma oficial, ¿no? Entonces, bueno, aquí en IPSE estamos cuidando mucho esa parte, por eso estén pendientes de nuestros calendarios y también para asesoría incluso en las empresas. Y bien, pues ahora sí entrando al tema poco a poco. Con tus datos duros. Muy bien, primero aclarar que esto no es algo que se saca México como gobierno, esto es por un mandato internacional. Es un mandato internacional que al México estar suscrito a diversos organismos internacionales, como puede ser la ONU, la OCDE, la OMS, la FAO, entre muchas otras, pues lógicamente se tienen que sacar aspectos de regular y mantenerse sobre lo que estos organismos internacionales dictan y mandan, ¿no? En este caso es la Organización Mundial de la Salud la que hace diversos estudios, diversas estadísticas y se da cuenta que a nivel mundial empieza a haber diversas enfermedades y muchas de estas enfermedades pues son causadas por el estrés laboral. De hecho, por ejemplo, aquí tengo un dato, para Caso México en particular, que de los 75,000 infartos registrados año con año en el Instituto Mexicano de Seguro Social, de esos 75,000 infartos, el 25% son generados por causa del estrés. Entonces, sin duda, pues bueno, lamentablemente México es el país número 1 con más estrés laboral a nivel mundial, o por lo menos de los suscritos, 75% de los trabajadores padecen estrés. El segundo lugar creo que es China, ¿no? En China con el 73% y el tercer lugar Estados Unidos con el 59%. Entonces, otra vez estamos ganando, otra vez somos campeones, pero en cosas negativas, ¿no? Entonces, pues qué mal. Es importante ahí ponerse las pilas. Pero que también estamos entre los países más alegres y más divertidos del mundo. Lo de divertido lo inventé, pero no sé. De la felicidad, fíjate que había escuchado un indicador, que ahorita se me fue el nombre, pero sí existe un indicador de felicidad, que generó, me parece, que la Organización de las Naciones Unidas. Casualmente los mexicanos se dice mucho que somos muy fiesteros.
y que siempre nos quejamos de todo, pero al momento de las fiestas, pues venga el derroche, la parranda, no importa nada, ¿no? Se acaba la temporada de fiestas y otra vez nos quejamos de todo, ¿no? O sea, ¿no? Como cultura, entonces, pues no sé, ese índice de felicidad México era de los que estaba, de los... Pues, no sé, éramos de los primeritos lugares. Pero pues es muy subjetivo, ¿no? O sea... No, es que hay que checar cómo se hizo el estudio, en base de qué, ¿no? Pero de qué, por ejemplo, a mí que si me toman en cuenta en la encuesta estaría como feliz. Estás feliz. Claro que sí. Ok, bueno, entonces mira, por ejemplo, tengo que entre 5 a 10 mil millones de dólares al año genera pérdidas esta cuestión del estrés en el país. Y además, pues como ya lo habíamos comentado, incluso en un programa pasado, la Organización Mundial de la Salud indica que de las profesiones con más estrés son contadores, médicos, profesores y personal administrativo. Entonces, pues si ustedes están en esas profesiones, no sé si se identifiquen con esto del estrés. Sería bueno que también nos dejaran comentarios ahí en nuestras redes sociales, en el YouTube, donde después se suben los videos y demás. Pues, ¿qué piensa la gente, no? Si están muy estresados en su trabajo o todo lo contrario, porque también hay que decirlo, hay empresas que sí se preocupan por generar condiciones favorables para que el trabajador esté contento. Así es, pero eso equivale, según la encuesta, solo el 15% de centros, porque el 85% de centros de trabajo en México se consideran como tóxicos. Ahora que se estaba hablando mucho de la palabra tóxicos, pues así se menciona, porque tóxicos, ¿por qué? Porque el ambiente o no es favorable o la carga de trabajo, no hay violencia en cuestión del trabajador, entre ellos mismos o el jefe o toda esta parte. Entonces sí hay centros, hay que reconocerlos. En la encuesta menciona como un 15% de centros que sí en realidad se han preocupado por esta parte, pero el 85% ¿qué? ¿No? Es muy muy bajo. Recordarle a nuestro público que según el último censo económico del INEGI, en México hay más de 4.200.000 empresas. Entonces, de esas 4.200.000, es que el 85% tenga ambientes tóxicos, pues entonces, ¿cómo estamos generando las condiciones de trabajo? Bueno, entonces vamos a ir entrando poco a poco con la norma. Mira, yo esta norma le voy a verlo como lo bueno, pero también le voy a dar una crítica, en mi opinión muy personal, de lo que no es tan bueno de esta NOM, y que al final pues tampoco va a ayudar o va a revolucionar ni va a cambiar tampoco muchas cosas en las empresas. De hecho, creo que en el programa anterior te comentaba esto de... hablamos de la nutrición, alimentación y la productividad, precisamente, la actividad física. Entonces hablábamos del estrés 035, no sé si lo recuerdas, sí, claro, ¿no? Que sí, que por un lado alguna solución que le dieron a los trabajadores ahora se está volviendo para los más jefes estresante, ¿no? Y empresarios. Más estresante. Entonces, fíjate, esto es muy común cuando vienen nuevas políticas de gobierno, que las empresas de repente se tienen que alinear a estas nuevas reglamentaciones, y generalmente lo único que hacen a estas nuevas reglamentaciones cuando las quieren meter así de manera forzada es estresar más a la gente, estresar más a los empresarios, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, las pymes, que son las que más empleo generan en este país, y que al finalizar pues tengan que estarse preocupando por cosas, por buscar profesionistas que a veces ni saben de la materia, por buscar capacitaciones, por buscar las condiciones, instrumentos, equipo, etcétera, y a ver qué se les ocurre, inventan para cumplir con una normativa que muchas veces es nada más para evitar la sanción o la multa que precisamente el gobierno pues quiere hacer, ¿no? A mí, desde un punto de vista particular, dentro de lo negativo que puedo decir, es que yo opino que esta norma es más para una sanción económica, para multar a las empresas, para que el gobierno saque más dinero. Pues válida la opinión, aunque yo quiero confiar en los organismos que van a estar auditando, o bueno, ¿cómo se puede decir? Pues es que es la misma Secretaría del Trabajo. De la Secretaría del Trabajo, sí, tienen que estar revisando. La Secretaría del Trabajo, de entrada, por la Ley Federal del Trabajo, tendrá que hacer muchas cosas que ya están establecidas por ley.
¿Y cuántas veces en las empresas realmente has visto que vayan a los centros de trabajo a revisar que se cumpla lo que marca la ley? Bueno, se supone que también hacen como un tipo sorteo, no sé cómo se llame, que donde van juntando ya, bueno, ahora voy a inspeccionar esta empresa, esta otra. Esa es una parte de que también pueden checar. También la otra es cuando se emite la facturación, el SFDI. XMI. No, el otro, bueno, es una parte de contable donde se ve ahí exactamente el recibo, lo que percibe el trabajador, lo que no, si en realidad se paga las horas extras o no, entonces Pero también, eso también es engañoso. no, pero me refiero a que hay diferente, ahí puede checar por la Secretaría del Trabajo o varias instituciones que son el IMSS o personas que están checando también que el trabajador tenga También es engañoso. Ingeniero me deja. Entonces pueden revisar y saber que algo no anda bien bueno, esta empresa como que no concuerdan estos datos y van a inspeccionarla, auditarla para ver cómo esté. Yo quiero confiar en las autoridades o en en este tipo de, bueno, todas las autoridades que son las que se encargan de estar auditando a todas las empresas en general, y en realidad sean neutros, ¿no? O sea, tampoco si les los invitan a comer, digan, bueno, aquí ya me voy, me hago de la vista gorda, o al contrario, ¿no? Tratar de buscar cualquier detalle para poder generar multas. Claro, mira, voy a compartir no voy a entrar a la sección de lo más frustrante y lo más gracioso, pero sí voy a compartir unas anécdotas de que me ha tocado ver empresas que incluso tienen arreglado con las subdelegaciones del IMSS cuando hay accidentes de trabajo al interior de su empresa y que algún trabajador se lesiona, se lastima o hasta pierde, por ejemplo, algún dedo, mano, etcétera, en lugar de dar las incapacidades como debe de ser y conforme lo que marca la ley, luego ya tienen apalabrado algo con algunas subdelegaciones cercanas al IMSS para que vayan, mandan al trabajador, no le des la incapacidad como debe de ser, le des menos días de descanso. Y al final pues la gente sigue trabajando en esos ambientes tóxicos que mencionabas, pero parte también desde que incluso las mismas autoridades, no digo que todas, pero sí existen casos donde tanto empresario como en este caso autoridades pues se ponen de acuerdo, entran en corrupción y pues al final el trabajador es lo que menos importa. No, pues es que está mal toda esta parte. Si en realidad pasa eso como mencionas, que se me hace muy triste realmente. Yo creo que entre más difusión se haga de los derechos que en realidad, bueno, muchos trabajadores en sí, yo creo que la mayoría sabe que todos tienen derechos, claro, y obligaciones. Entonces, si algo no anda bien en su empresa, algo sienten que lo está explotando, como tal no le cumplen las indemnizaciones por un accidente laboral y mil cosas que en realidad ustedes tienen derecho, por favor, ya tenemos todos esta parte de las redes sociales, hay que utilizarla también de otra forma, no solo para compartir memes o para jugar, sino realmente para algo bueno, no me está yendo bien, o tengo dudas si mi jefe en realidad lo que me está diciendo, o si me está gritando, o si me está pidiendo, o me está acosando tal vez, ¿no? O sea, si es normal, o alguien me puede defender. Pues por eso tenemos toda esta parte ya de red social y de difusión, o sea, lo hago viral, o por lo menos mando una queja, ¿no? A alguna de estos organismos, ya sea Twitter así directo y checar que se esté cumpliendo con esa parte, porque es muy triste que pasen esos casos que estás mencionando, ingeniero. Pues mira, bueno, si bien es cierto que se tiene más apertura con las redes sociales, también es cierto que hay gente que tiene mucho temor o mucha angustia de no perder en ocasiones su única fuente de ingreso y pues no querer denunciar, ¿no? Aquí incluso en la misma NOM 035 lo que en invita anónimo, a los entonces anonimato es a denunciar, o sea, esa parte sí lo establece la NOM 035 en parte de los derechos que tienen los trabajadores, en este caso sí es levantar ese tipo de denuncias, hacer quejas. Lo que no sé y que vamos a ver sobre la marcha qué tan efectivo llega a ser es porque al final la empresa debe de poner un buzón como de quejas o sugerencias, donde ahí se tienen que hacer estas denuncias, donde si algún trabajador se siente con estrés, acontecimientos traumáticos, la parte del acoso, violencia laboral y demás,
se supone que ahí lo deben de ingresar en estos buzones, pero al final es un buzón interno. Al final no sabemos qué área de la empresa va a ser la encargada de registrar realmente y tener evidencias documentales, que eso es lo que al final pide las ANOMS, que al final la Secretaría de Trabajo, como cualquier sistema, norma o otra certificación, llega a una auditoría y lo que te pide es una evidencia documentada de todos los registros que debes de tener para el cumplimiento de esta norma, ¿no? Entonces, si no hay denuncias en nuestros buzones o no sabemos si la gente que de alguna manera tendrá acceso a estos buzones porque siguen siendo al interior de la empresa, no puedan manipular la información. Pues sí, pero no, solo es esa opción a los buzones, porque también pueden ya irse directo por como ejemplo, lo establece la NOM, parte de eso es el buzón. Obviamente va a haber encuestas, va a haber entrevistas, obviamente cuando llegue un auditor externo o una autoridad para hacer esta revisión, pues también va a entrevistar a los trabajadores, pero eso es hasta el momento que lleguen estas autoridades. Ya a nivel como del día a día, pues básicamente es tu buzón de quejas o sugerencias o de denuncia, como le quieras llamar, pero pues más allá de eso, pues a lo mejor ya es que saques información al exterior, como puede ser mediante las redes sociales, ¿no? Sí, pero sí, tienes razón, ingeniero. Yo mencionaba al inicio que esta norma, pues son casos que, por ejemplo, ¿qué hablamos que contempla? Bueno, no sé si vas a dar otro dato. Sí, bueno, vamos a darle a nuestro público el panorama general de esta norma. Y también voy a ir dando algunos contrastes que yo veo y después vas dando también tu punto de vista. Mira, rápidamente, ¿cómo se llama la norma? Pues factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención. Ojo con esto, identificación, análisis y prevención. Esta norma se va a manejar en dos fases. El 2019 es la primera fase, que es a manera preventiva. Lo que se está buscando es que las organizaciones estén identificando precisamente qué aspectos, qué factores pueden ocasionar riesgo psicosocial en el trabajador. Y para el 2020 viene la segunda fase. La segunda fase ya se va a enfocar más a lo psicológico. Entonces, esto es importante que lo tomen en cuenta. Esta NOM va en 2 etapas. A partir del 2021 ya debe haber quedado bien implementada y de ahí en adelante cada 2 años supuestamente se van a estar haciendo como auditorías de revisión. Entonces, ahorita lo que es este año, 2019, es ir haciendo la parte preventiva. El siguiente año, 23 de octubre, porque el 23 de octubre del 2018 es cuando se emitió la NOM. Entonces, ahorita 2019 es la primera fase, 23 de octubre de 2020 culminaría teóricamente la segunda fase. Entonces, deben de considerar ya un montón de aspectos que tienen que tener en sus empresas para evitar estos factores de riesgo. Por eso se llama ahorita identificación, análisis y prevención. Así se llama esta primera etapa, ¿no? ¿Y qué son los factores de riesgo psicosocial? Bueno, yo tengo son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, estrés grave derivado de la naturaleza de las funciones del puesto del trabajo o actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado. Eso es lo que, en general, lo que es la norma lo que son los factores de riesgo psicosocial. Ok, también la norma maneja algunas definiciones como por ejemplo acontecimientos traumáticos. La misma norma lo maneja como ya peligros reales que realmente afecten la integridad física de la persona, que incluso puedan ocasionarle hasta la muerte. O sea, por ejemplo, hay trabajos muy, muy riesgosos. En las minerías, por ejemplo, que son condiciones muy, a veces, pues no de entornos muy agradables, ¿no? Donde a lo mejor en construcciones, donde a lo mejor están haciendo puentes sobre ríos, lagunas y se pueda caer el trabajador, cuando estamos hablando de... Donde trabajan con químicos pues, también. Metrísimos de altura, químicos, o sea, hay industrias muy, muy particulares que donde por es su más naturaleza. fácil, exactamente por su naturaleza, que puede haber mucho riesgo para la integridad física del trabajador. Desde ahí, ¿qué vas a implementar para evitarlo? También maneja lo que es el apoyo social, que me llamó mucho la atención. Esto de apoyo social está buscando esta NOM fomentar más el trabajo en equipo. Tanto entre gerentes, subgerentes, supervisores, operativos y etcétera. O sea, lo que busca esta NOM de alguna manera sí es fomentar que la gente al interior del centro de trabajo
trabaje más en equipo, que es algo que muchas veces a nivel cultural se nos ha criticado mucho a los mexicanos, que somos más individualistas, que pues yo hago mi trabajo y por qué voy a ayudar al otro, como que nos falta mucho trabajar esa parte, que de hecho lo hablabas en alguna emisión, esto de las habilidades blandas y duras. Entonces ahí también tiene que entrar un liderazgo, que incluso también más a ratito lo vincularé con lo que es, por ejemplo, la ISO 9001. El liderazgo en este caso tanto de los dueños como de los gerentes, como de los supervisores y demás personas que tengan a su cargo gente, ¿cómo le van a hacer para que también se fomente este trabajo en equipo entre todas sus áreas? Es algo... Esto me parece genial porque una de las partes, como mencionaste ya, que nos falta luego trabajar es trabajar en equipo. Si sabes trabajar en equipo, también ya llevas un paso adelante. Y también la seguridad y salud en el trabajo, que aquí pues básicamente ya son las prestaciones. Por ejemplo, hay muchos trabajadores en empresas que ni siquiera tienen el registro ante el IMSS, ¿no? Entonces ahí también habría que revisar todas estas empresas que ni siquiera dan prestaciones sociales, pues las mínimas que marca incluso por ley, porque eso ya es algo por ley, y que de repente por estrategias tanto fiscales, económicas o como le quieran llamar, pues tienes a trabajadores que al final están en tu nómina, pero no están como de tiempo completo o bajo un contrato formal, sino los metes como por honorarios, los metes externos, por el outsourcing, medio tiempo, becarios, no sé, tienes un montón de cosas y al final no le das ninguna prestación social, y eso también de alguna manera pues tienes que evitarlo, porque si el trabajador le pasa algo en tu trabajo, pues debería de tener acceso al servicio médico. Aparte de que es ahora sí que una obligación del jefe o patrón proporcionarle un seguro a todos sus trabajadores, y es un derecho para el trabajador. Imagínate también el estrés que ha de causar al trabajador de repente saber que no tiene seguro y que si sufre una enfermedad o si se embaraza su esposa o si tiene algo, sabe, ahora qué voy a hacer, ¿no? O sea, también estaba leyendo por ahí una nota apenas en las redes sociales. No recuerdo muy bien el país, pero que ya estaban teniendo hasta posibilidad los trabajadores de pedir permiso si sus mascotas se enfermaban. Eso no me la sabía. Entonces imagínate que ahora si pues, hay gente que tiene sus perritos, sus gatitos, no sé, que ya la empresa te pueda permitir faltar, pero como parte de tus derechos, de tus prestaciones, para que vayas a llevar a tu mascota al veterinario o a donde tengas que llevar. Imagínate aquí en México, ¿quién te va a decir, a ver, sí, te doy el día libre para que lleves tu perrito? Pero como en todo, ¿no? También hay personas que luego abusan de ese tipo de derechos que tienen. Imagínate, no, ahora se me murió mi gatito, ya no voy a faltar, ¿no? O sea, también debe y ni siquiera le gustan los animales, ¿no? O sea, sí son buenas todas estas reformas o por lo menos plantearlas, porque hay personas que quieren a sus animales como sus hijos, como tal. Entonces también es buena tocar esta parte de las mascotas. A sus perros, sus gatos, sus animales, sus peces, Sí, por ejemplo, hay quienes, como mencionabas, no tienen a lo mejor hijos, porque son profesionistas, tanto hombres o mujeres, que pues igual ya a lo mejor están en una etapa de su vida un poquito más grandes, pero las mascotas son parte de esa interacción, pues no sé si llamarla entre social y amorosa o no sé cómo decirlo, pero son muy importantes. Si no tienen quien cuide de sus mascotas, de repente se van a trabajar y ahí las dejan encerradas en casa. Y imagínate, pues que en algún momento alguna situación de emergencia y no puedes salirte de tu trabajo por eso. Te estresa también. Pues sí. Te estresa más. Pero bueno, rápidamente, ¿qué más encontramos en esta NOM? La NOM tiene 3 categorías, está clasificada por tamaños de centro de trabajo. Y aquí lo voy a vincular con 2 cosas. Primero lo que dice la NOM y después lo que está la clasificación de Secretaría de Economía, que de hecho en la primera emisión de aquí de IPSE Digital, que fue la capacitación y su importancia, lo había comentado, pero será bueno retomar esos datos. Lo que dice la NOM, para empezar,
Tiene una clasificación de identificación de riesgos dependiendo si tu centro de trabajo es de menos de 15 empleados, una segunda categoría si va de 15 a 50 empleados y una tercera categoría que ya nos habla de más de 50 trabajadores. Básicamente, si tus centros de trabajo son menos de 15 trabajadores, lo único que te va a pedir a estas empresas es identificar los posibles riesgos y promover una cultura de un ambiente de trabajo agradable, por así decirlo, armonioso. Esto es importante. Esta etapa de la NOM 035 va enfocada como que en estas dos cosas, la prevención de riesgo psicosocial y también la generación o la promoción de entornos de trabajo armoniosos, ¿no? Es, digamos, estos dos grandes bloques. Entonces, empresas de 15 trabajadores o menos, lo único que tienen que hacer es una identificación de estos riesgos, promover un ambiente de entorno de trabajo favorable, así tener una política de esta identificación de riesgos, pero no van a pedir más allá de eso. Ajá. Entre los que estén de 15 a 50 empleados tendrán que hacer lo mismo, pero a ellos se les va a agregar que deben de aplicar cuestionarios a sus trabajadores para identificar estos aspectos. Si es necesario aplicar exámenes médicos para aquellos trabajadores que incluso hayan ya de alguna manera reportado que sí han sufrido algún acontecimiento traumático en el trabajo, y obviamente pues empezar a hacer estos exámenes médicos. Y ya para empresas de más de 50 trabajadores, aquí sí les va a aplicar como tal todo lo que estipule la NOM. Todo lo que estipule la NOM. Eso también es importante comentarlo. Una NOM ya es una norma obligatoria, no es una norma de referencia como la CNMX. Las normas son las normas oficiales mexicanas, por lo tanto es obligatoria. Es obligatoria, cuando ya está publicado en el diario oficial es que ya se tiene que cumplir a chaleco, ¿no? Entonces, los que tengan más de 50 empleados, sí tienen que aplicar todo lo que diga la NOM como tal, ahí sí no hay excepciones en sus empresas. Así que mucho ojo porque esta norma, como mencioné al inicio, está ahorita en su auge. Entonces, muchas empresas, tanto de software o de capacitación o de consultoría, asesorías, están explotándola y está bien. Pero hay veces que, como dice el ingeniero, hay cuestiones de la norma que se aplica de 15 a 20, dependiendo, de 15 a 50 trabajadores, de 50 o más. Y entonces, los que tienen menos de 15, se aplica nomás una parte, como mencionas, de la norma. No es necesario estar adquiriendo los software o estar implementando cosas, aunque siempre es recomendable que todos los trabajadores, así sea 1, 2, 3, estén en un ambiente laboral agradable, que es lo que quiere la norma. Claro. Aquí también la misma NOM 35 hace referencia a 3 normas más que pueden ayudar a las empresas que ya de alguna manera las tengan implementadas. Hace referencia a la norma 19, que son las comisiones de seguridad y higiene en el trabajo, a la norma 030, que ya son los servicios preventivos de salud, y una que son de las que tienen poco tiempo de haberse hecho, que es la R025, que tiene que ver con igualdad laboral y no discriminación. Si alguno de estos centros de trabajo tiene alguna de estas 3 normas, o incluso las 3, pues prácticamente ya está más del otro lado, porque ya no se tiene que preocupar. Ya no se tiene que preocupar tanto por cumplir con las 35, porque ya estás con estas otras dos, incluso la 025 es una certificación, la de igualdad laboral, y las otras dos pues ya estás en cumplimiento. ¿Qué pasa? Que también en la realidad muchas empresas no tienen ni comisiones de seguridad e higiene, no tienen nada de esto identificado en sus áreas de trabajo, no tienen servicios preventivos de salud. Pues ahí todas las empresas que digamos que de alguna manera tuvieron que haber cumplido con normas que ya existían desde mucho tiempo atrás y que no lo hacían, pues ahorita sí se van a volver un poco más estresadas, porque con la 35 sí lo vas a tener que cumplir todo. Ajá. Pero es que de inicio ya debieron de haber hecho esa parte. Es algo cultural. Ahora también voy a dar aquí otro tip para nuestros amigos ingenieros que se encargan de trabajar o implementar los sistemas de gestión ISO, como una ISO 9000, una 14000, una 45000, etcétera. Empresas certificadas en ISO, voy a hablar en lo particular de la 9000, que es donde hemos estado trabajando y damos consultoría para certificar empresas, particularmente la ISO 9000 en su versión 2015, y de hecho ya venía desde las versiones anteriores. En el punto 7 de soporte nos habla sobre el ambiente para la operación de los procesos, y casualmente del ambiente para la operación de los procesos ya nos venía diciendo que debes de tener aspectos sociales
que debes de tener aspectos psicológicos y que debes de tener aspectos físicos para que precisamente el trabajador esté en un entorno favorable. Y aquí nos hablaba, por ejemplo, desde los físicos, que es que hay empresas donde tienes al trabajador con poca iluminación, con poca ventilación, con mucho ruido, cosas de estas que al final sí pueden dañar no solo al trabajador, sino que ese daño en un momento de estar haciendo su ejecución de trabajo, pues afecta un proceso. En este caso, para la 9001 estás afectando la calidad de un producto o servicio, porque a lo mejor en ese momento en que el trabajador está haciendo la actividad, no cuenta con la iluminación adecuada, la ventilación, el ruido, etcétera, ¿no? Eso en cuanto a lo físico. En cuanto a lo psicológico, que ya también lo decía, la misma ISO te dice que evites el estrés, estés en un lugar libre de conflictos, que ahí también se da mucho, ¿no? Que estamos discutiendo entre áreas como producción y calidad. O el bullying también, ¿no? El bullying laboral, eso ya va en la parte social. O sea, en la parte psicológica, evitar esos ambientes, también el síndrome de agotamiento, eso también lo maneja la misma ISO. Y en la parte social, ahí sí, la no discriminación, por ejemplo, el bullying, ¿no? Muchas veces me ha tocado ver en áreas como los almacenes, que se están aventando de cosas, avientan a los chaparritos los más altos y los ponen en las cajas, en las tarimas, se llevan muy pesado entre ellos y no se dan cuenta que al final están posiblemente generándole un trauma psicológico a esa persona, y lo de menos es pensar en la persona. Ya, por ejemplo, eso lo ve en la cuestión del producto, de la calidad de un producto o servicio, que esa persona, por estar en esa interacción del día a día, pues es más propenso al error y obviamente va a sufrir equivocaciones que pueden hacer una mala calidad al momento de entregar el producto o servicio a un cliente. Entonces, en el caso de la CISO, particularmente a nuestros amigos que están ahí, pues yo digo que si cumplen eso sus empresas, porque de alguna manera lo tienen que cumplir para estar en la certificación ISO, desde cuestionarios, encuestas y demás, pues ya también de alguna manera están del otro lado. Muy bien, es un buen tip del ingeniero y bajo su experiencia lo está compartiendo para que le echen un ojo a esta parte. Así es, también la ISO 31000, que es del sistema de gestión de riesgos, pues yo creo que ahí la pueden alinear mucho esta parte de riesgo psicosocial a un sistema de gestión de riesgo más integral, ¿no? Que no nada más es el riesgo de ver lo económico, lo de la calidad de tu producto o servicio, sino también puedes meter precisamente esto del riesgo psicosocial, y ese es un sistema de gestión más integral dentro de lo mismo que te marca la ISO 31000. De hecho, la norma 35 también te marca los criterios de riesgo, te marca ahí niveles que van desde el nulo hasta muy alto y te marca hasta acciones. A todos nuestros amigos que nos escuchan, ustedes pueden bajar la NOM del mismo internet, del mismo diario oficial de la Federación, y se van a dar cuenta que hasta el último son como 41 páginas que trae este documento, vienen ahí ejemplos y vienen también ahí tablas, donde están las tablas de los criterios de riesgo y acciones, sugerencias que ya la misma NOM establece. Entonces también nada más es cuestión de leer un poco el documento, que ahí también culturalmente muchos de los mexicanos no leemos, y con trabajo se lee un libro al año, ¿no? Pues a ver quién se va a leer tantos documentos, pero bueno, ahí está también parte de las acciones. Ahora, rápidamente, porque de repente el tiempo se me come, ¿no? Y sí quiero escuchar tu punto de vista, pero quiero que me des tu punto de vista una vez que compares todo lo que he dicho con lo que voy a decir a continuación, ¿no? A ver, vamos. Ya comentamos que la NOM establece 3 categorías, ¿no? De menos de 15 trabajadores, de 15 a 50 y de más de 50 trabajadores. Bueno, esa es la clasificación de la NOM 035. En el programa 1 de IPSE Digital, yo comenté la clasificación de empresas por la Secretaría de Economía. En micro, pequeña, mediana y grande, ¿ok? Ajá. Micro, pequeña, grande, mediana y grande. La microempresa, según la Secretaría de Economía, es aquella que tiene menos de 10 trabajadores, ¿ok? Ya varía ahí. De 1 a 10 trabajadores es micro. La pequeña es aquella que va de 11 hasta 50 trabajadores. Ajá. Por ejemplo, en comercio es hasta 30, pero en industria y servicios hasta 50. Mediana de 51 hasta 250 trabajadores, y una grande ya son más de 250 trabajadores. Entonces, de entrada, en la escala de lo que es la clasificación de empresas con lo que es la NOM, pues sí varía mucho, porque por ejemplo dice menos de 15, entonces a todas las micro, que es hasta de 1 a 10, les va a pegar la 035 solamente en el primer nivel, prevenir, ¿no? Pero todavía los que tengan 15 ya son pequeñas empresas.
y les va a pegar. Pero las pequeñas que tengan 11, no. De 11 a 15, sí. Bueno, 11 sí, 15 sí. Porque la pequeña es la primera. es de 11 hasta 50. Ajá. Y fíjate, la NOM te dice que más de 50, entonces te está diciendo que todas, tanto pequeña, mediana y grande, le van a tener que entrar a la NOM por completo. A la NOM por completo. Estamos hablando de pequeña, mediana y grande empresa. Ajá. Ahora, otro dato importante, las microempresas, que son de entre 1 y 10 trabajadores, son las que tienen el 98% del universo de empresas en México. Sí, es lo que hablábamos. El 98% de empresas en México, de los 4.200.000 que dio el INEGI, son microempresas. Entonces, ¿qué me da a entender esto? Que esta NOM, ¿qué tanto efecto positivo va a poder tener aquí en México si el 98% de tus empresas son de 1 a 10 trabajadores? Y si conforme la NOM, nada más se tienen que buscar prevenir, pero no tienen que hacer grandes cambios. Ajá, esa es un cuestionamiento, un debate que yo podría decir, ¿no? El otro 1.5% es pequeña y mediana empresa. Y el 0.5% son grandes empresas, o sea, realmente estamos hablando que en México, y el mismo INEGI te lo dice, son poquito más de 1,100 empresas, las grandes empresas, las que tienen 250 trabajadores o más, no pasan de 1,100 y piquito. 1,100 trabajadores. Y esas empresas yo me imagino que ya tienen, como mencionaste, muchos ya sistemas, implementado, ya muchas normas, muchas certificaciones, o sea, entonces ellas no van a tener realmente mucho problema para el cumplimiento de esto, porque ya es otra infraestructura, ya son otros procesos, ya es otra cultura de la gente, así es. Desde códigos de éticas, códigos de valores, entre muchos otros aspectos. Entonces, esas empresas que son el 0.5%, que son 1,100 empresas, no van a tener mucho problema en el cumplimiento de estos. Entonces, aquí ya digo, si la microempresa, que es el 98% de la población, nada más son menos de 10 trabajadores y que la NOM 35 te dice que solamente ellos identifiquen y prevengan, no le veo mucho impacto por ahí. La pequeña y mediana que anden entre los 11 y 50 trabajadores, pues ahí a lo mejor ellos sí van a tener que trabajar un poquito más, porque pues tienen un poquito más de gente, pero también estadísticamente hablando es el 1.5% de el universo de empresas. Entonces también en ese sentido yo siento que la aplicación de esta norma realmente pues le va a pegar más a la microempresa, y la microempresa no va a tener que hacer grandes cosas para su cumplimiento, y entonces yo siento que ya los resultados esperados con esta norma no van a ser tan grandes o tan trascendentales, porque pues realmente es muy poco el impacto en esas empresas micro. Pues yo espero que sí, aunque mencionas que sí no es tanto el impacto, aún así esperemos que les sirva de conciencia para concientizar. Ayuda, ingeniero, que me estoy volviendo. Concientizar a todos los jefes y empresarios para que también pongan atención en esta parte, no solo en darle el aguinaldo, o tal vez en actividades que a lo mejor realizan o a lo mejor ni siquiera las realizan, ¿no? Exacto. A lo mejor ahorita ya dicen, bueno, ya me tranquilizo, ya veo que no es tanto para mí, sino para las más grandes, pero aún así deben de ser conscientes que esta parte es importante en general, no necesitamos una norma oficial para que nos lo digan. Sí, pues la verdad los mexicanos sí necesitan el látigo muchas veces. Es lo que hay que hacer conciencia. Es como la basura. Si no hay cultura, y por más que hagas campañas de promoción y de difusión, mientras no esté alguien atrás de ti casi con un látigo para decirte, recoge el bote, recoge lo que tiraste a la calle, recoge esto, la gente por sí sola, la mayoría de la gente lamentablemente en la parte cívica, en la parte de educación, tenemos mucho que trabajar. Y como bien tú dices, estas normas no deberían de ser necesarias si desde términos culturales y de educación nos estuviéramos en otro nivel, entonces la gente tendrá ambientes un poco más cómodos. A lo mejor no te voy a decir los super mejores ambientes del mundo para trabajar, pero sí más cómodos para ejercer su trabajo. Pero si no hay educación, no hay cultura, tiene que venir reglamentaciones de gobierno para decirnos, oye, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto que ya debiste de haber hecho desde
desde antes, ¿no? Por ejemplo, ya por el tiempo, lo voy a decir del diagnóstico que tienen que hacer son las condiciones del ambiente de trabajo, las cargas de trabajo, falta de control sobre el trabajo, exceso de jornadas de trabajo, de lo que hablo, las horas, rotación de turnos, la interferencia de la relación trabajo-familia, o sea que realmente van a checar que no afecte la carga laboral con lo familiar, el liderazgo, lo que hablabas, o relaciones negativas en el trabajo y la violencia laboral. Todas estas partes son lo que van a identificar si hay un riesgo psicosocial en el trabajo o no, es lo que contempla esta parte. Pero como dices, es para a partir de 15 trabajadores a más, a 50, que van a estar checando esta parte, pero aún así pienso que hay que ser conciencia. Pero, por favor, a todos los que nos escuchan, a todos, hay que ser conscientes de que ahora sí que nuestro ambiente laboral debe de ser sano, debe ser agradable, vivir feliz y contentos. Es como otra familia, porque pasas una parte del tiempo allá, otra parte del tiempo en tu casa. Entonces hay que tomar conciencia de que no debe de estar, somos humanos, o sea, tampoco vamos a tener a nuestros trabajadores como en la época prehispánica ni nada de eso. Yo sé que así no es, pero aún así echen conciencia de todo lo que implica esta norma, y aunque ahora, si no te llegue a toda la norma completa, aún así debes de tener a tus trabajadores en un ambiente laboral sano. O sea, lo importante es esta parte sano, que estén contentos, que estén alegres, y créeme, quien me escucha van a trabajar mejor y hasta va a aumentar la productividad. Eso te lo aseguro, porque si ellos están contentos, va a subir todo y es lo que te importa. Entonces, tengo un tiempo encima y quiero compartir rápidamente unos datos de lo que marca la NOM. Tienen que hacer una política de prevención de riesgo, que eso sí lo establece de manera obligatoria. Establece algunas obligaciones del patrón, obviamente que para después de 2020, que es ya la fase 2, ya todo lo que tenga que ver tanto con la fase 1, que es 2019, y fase 2, esté correctamente implementado, que se promueva en esa política de riesgos un entorno laboral favorable, que se prevengan los factores de riesgo psicosocial y de violencia laboral, y que también se difunda en todo el trabajador. O sea, que todos los centros de trabajo deben de difundir a todos sus empleados que existe esta política de factores de riesgo, y que todos deben de conocerla y cumplirla. Y para el trabajador, sus obligaciones, vamos a decirlo así, ellos que también sus acciones no dañen este entorno de trabajo laborable, porque muchas veces también la gente está contaminando su propia área de trabajo, llega gente nueva y en lugar de aportar los contamina y los envicia a los malos hábitos. Entonces no hagas acciones que dañen ese entorno de trabajo agradable. Obviamente evita acciones hostiles y cumplir la política de riesgos que ya está implementada en tu empresa. Tu deber es cumplir con esta política. Y la norma, al final, para todos los que quieran meterse más de fondo, trae 3 guías al final del documento, que como comentaba hace rato, lo pueden descargar incluso de internet. La guía 1 son como cuestionarios donde se enfoca a acontecimientos traumáticos que puedan haber ya padecido algunas personas. Entonces ahí vienen unos cuestionarios que se podrían aplicar para identificar esto y hacer un servicio médico. La guía número 2 tiene que ver con cuestionarios enfocados al riesgo psicosocial, y la guía número 3 tiene que ver con el entorno organizacional. Igual, cuestionarios para ver qué tan agradable es el lugar donde trabajamos. Entonces, es importante que consideren todo esto. ¿Cómo se van a auditar? Pues va a ser mediante entrevistas, que lo va a hacer las autoridades laborales o unidades de verificación. Vamos a confiar que lo hagan bien. Ahí, dependiendo también el número de trabajadores que tenga la empresa, va a ser por muestreos. Trabajadores de 1 a 15 van a encuestar solamente a una persona. De 16 a 50 van a entrevistar a 2 personas, de 51 a 100 van a entrevistar a 3 personas, y centros de trabajo de más de 105 van hasta a entrevistar a 1 por cada grupo de 35, hasta llegar a un máximo de 15 entrevistados. Entonces, esta es la manera en cómo van a hacer las auditorías y todas estas unidades de verificación o autoridades laborales.
Resumiendo, básicamente todo es a través de encuestas. Ustedes como trabajadores tienen la obligación también de denunciar o reportar en estos buzones que ya deben de poner en sus centros laborales si hay un factor de riesgo, un ambiente de trabajo inadecuado para su desempeño. Y bueno, aprovechen de lo que ya se tiene, no todo es desde cero, como comentaba, la ISO 9000, las que están certificadas, pues de alguna manera ya tienen que cumplir con esto. Ya avanzaron con esta parte. Las que tienen la NOM 0, lo que decía, la 030, la de comisiones de seguridad, la 019, la 25 de no discriminación, etcétera, también ya tienen gran parte avanzada. Aquí nada más es que se van a preocupar las que nunca hicieron nada, pero pues también recuerden eso, nunca hicieron nada, pero si son, por ejemplo, una microempresa, que es el 98% de empresas, pues no les van a pedir mucho, ¿no? En general. O sea, yo estoy de acuerdo que no les van a pedir mucho, pero hago hincapié, de todos modos deben de trabajar en esta parte, independientemente de que sea una norma oficial o no. Pues esperemos que lo hagan. Digo, yo la verdad tengo mis dudas. Sinceramente yo creo que faltó hacer un estudio más amplio de estos centros de trabajo con una clasificación más apropiada a la clasificación de empresas de la misma Secretaría de Economía. Es así, porque no siento puede que ser faltó una clasificación más adecuada. de empresas siendo solo hasta 10 trabajadores y que al final es el grueso de la población y que dan el 75% del empleo. Nada más les vas a pedir lo mínimo y a las grandotas que pues, es el 0.5% que incluso ya tienen mucho de eso desarrollado, no van a tener tampoco que hacer gran chamba. Entonces las únicas que le van a tener que trabajar más son pequeñas y medianas. Pequeñas y medianas, y a veces el presupuesto ni siquiera da para implementar este tipo de cosas. Así en resumen, tienen que hacer un diagnóstico, tienen que es casi en todo el diagnóstico, hacer pues correcciones en esta parte, trabajar y que no vuelvan a repetirse todas estas cuestiones. Pues esperemos que funcione y que lo hagan, que sea realmente integral entre los dueños y los trabajadores. Y pues a ver qué pasa en el tiempo. Aquí vamos a tener próximamente el curso para dar los lineamientos y cumplimiento. Recuerden que si los no cumplen hay multas de más de 500,000 pesos para que lo tomen en cuenta. Y espero sinceramente que no sea solo una estrategia de obtener más dinero por parte del gobierno y que realmente no va a haber un cambio radical en la manera de hacer el trabajo dentro de las organizaciones. Por lo menos yo siento que sí está haciendo conciencia en muchas personas. Eso sí lo sé. Porque ya hasta, como dices, hasta se están preocupando y estresando. Pero bueno, ya nos tenemos que ir. A ver si tocamos este parte 2. Vamos a ver si lo podemos agendar de nuevo, porque siento que faltó muchos temas, mucho que hablar. Yo la verdad tenía más cosas aquí, pero ya no nos dio el tiempo. Ya, como siempre, se nos va el tiempo rapidísimo. Entonces, bueno, nos vemos próximo jueves, 11 de la mañana. Síganos por Vive Radio, síganos en nuestras redes sociales, vean nuestros videos en vivo en Facebook. Y próximo jueves en YouTube también. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Que tengan un bonito jueves. Adiós a todos. Bye. Adiós. ¿Qué? ¿Ya terminamos? Así es. Nos vemos en el próximo programa por Vive Radio.